Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Santos, soy profesional en estadística de la Universidad Nacional y hago parte del equipo de trabajo del proyecto desarrollado con la comunidad Cancuam. Hoy les quiero contar de una forma general la importancia que tuvo todo este proceso de encuestas, de levantamiento de datos en la comunidad desde el punto de vista estadístico. Entonces, el objetivo del proyecto fue la construcción participativa de un perfil epidemiológico intercultural en salud mental, convivencia y construcción de paz del pueblo cancuamo. Para ello es necesario realizar un proceso de recolección de datos de tal manera que nos permita caracterizar en distintos aspectos la población cancuama. Sin embargo, a la hora de realizar ese levantamiento de la información, existe una serie de limitaciones que no permiten que se encueste a cada uno de los miembros de la comunidad. Esas limitaciones pueden ser económicas, pueden ser logísticas, de disponibilidad de los encuestadores, disponibilidad de los encuestados, entre otras. Pero tenemos que tener claro que para caracterizar una población, y ojo con esto, no es necesario observar el comportamiento de todos los individuos de esa población. Pensemos, por ejemplo, cuando tú necesitas eh, mirar si estás enfermo, si tienes niveles altos de glucosa. En ese caso, vas al laboratorio, vas al médico, te sacan sangre y si fuera el caso, si fuera necesario eh, caracterizar toda tu sangre, te tendrán que sacar absolutamente toda la sangre para analizarla y lo que hacen es sacarte una muestra, un tubito pequeño de esa sangre para saber cómo es el estado de la sangre que está circulando por tu cuerpo. Ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo es en las pruebas de calidad de los automóviles. Básicamente existen unas pruebas de calidad de seguridad de automóviles en las que se destruyen los autos. ¿Qué pasaría si se tuviera que realizar esta prueba para toda la flota de carros que van a vender? Pues no tendrían que vender y no sería un negocio nada rentable. Lo mismo sucede en poblaciones. Hay poblaciones en las que por las distintas limitaciones que hay, no se puede llegar a cada uno de los individuos de la población y para eso pues es necesario eh, tomar como una porción más pequeña de la población que en últimas lo que va a hacer es ser una representación de toda la población. Entonces, en estadística tenemos una herramienta muy poderosa para lograr llegar a caracterizar toda esa población sin necesidad de llegar a todos, a cada uno de los miembros o a cada uno de los individuos de la población. Y esta herramienta es la muestra. Entonces, la muestra básicamente es un subconjunto de esa población y ese subconjunto en estadística, a diferencia de matemáticas, ese subconjunto tiene que ser representativo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa porción de la población que yo seleccioné o que nosotros seleccionamos para representar a la población, de hecho me represente a toda la población. ¿Qué tengo que garantizar con eso? Que en esa muestra entren los individuos que estén caracterizados de las diferentes formas que está caracterizada toda la población. Y a cada uno de esos individuos pues eh, le vamos a medir diferentes características, lo que en estadística llamamos variables. Puede ser el color del cabello, el género, estatura, etcétera. Esas son las características que le vamos a medir a cada uno de los individuos. Acá generalmente me gusta hacer este ejemplo y es cuando nosotros vamos a hacer, por ejemplo, un paseo de olla, vamos a hacer eh, el 1 de enero
nuestro sancocho y con la familia, el que va a preparar el sancocho le echa todos sus ingredientes, el agua, el pollo, la carne, la zanahoria, y pues le tiene que adicionar pues la sal. ¿Qué tiene que hacer esta persona que está preparando el sancocho para saber si está bueno, el sancocho está bueno de sal, está óptimo en sal? ¿Tendría que probar todo el sancocho? No. Entonces, lo que hace esta persona es sacar una cucharada del sancocho, de esa cucharada prueba y ahí determina si todo el sancocho está bueno de sal o falta meterle más sal o toca meterle más agua porque quedó pasado de sal. ¿Qué hizo esta persona inconscientemente? Es hacer un muestreo, ¿sí? Entonces, él como garantiza que su muestra sea representativa de toda la población de Sancocho, lo que hace es revolver uniformemente el sancocho de tal forma de que todos los ingredientes queden distribuidos de la mejor forma en todo el sancocho, de tal forma que cuando él saca una cucharada o una muestra de ese sancocho, esa muestra le va a decir a esa persona, le faltan ingredientes, ya está bien de ingredientes o hay un exceso de alguna componente. Eso básicamente es cómo funciona la muestra representativa en estadística. Para nuestro caso, eso fue lo que nosotros hicimos. Lo que se hizo fue sacar una muestra que iba a representar a toda la población del pueblo Cancuamo para caracterizar toda esa población, para saber cómo es el comportamiento de toda la población a partir de ese subgrupo al que se le realizaron las encuestas. ¿Listo? En estadística existen diferentes tipos de muestreo. El muestreo es toda una teoría que abarca muchas técnicas, muchos procesos, pero en forma general digamos que hay 4 formas de hacer muestreos. Existe el muestreo aleatorio, en donde se va seleccionando, como su nombre lo indica, de una forma aleatoria los individuos o los que van a componer esa muestra, ¿sí? Es el muestreo más sencillo. También está el muestreo sistemático, que es muy parecido al muestreo aleatorio, pero ya no hay una selección al azar de los individuos, sino esa selección de los individuos se hace de acuerdo a una distancia. Es decir, por ejemplo, como vemos aquí en la gráfica, se selecciona el primero y se va seleccionando cada 3. 1, 2, 3, se selecciona el otro individuo, 1, 2, 3, se selecciona el siguiente. Ese es el muestreo sistemático. Por otro lado, tenemos el muestreo estratificado y el muestreo por conglomerados. El muestreo estratificado básicamente se hacen grupos, grupos de, grupos de individuos de tal forma que sean muy homogéneos entre ellos y se saca de cada uno de esos grupos, se va a sacar una muestra, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a garantizar ese tipo de muestreo? Que nosotros vamos a hacer como grupos de personas, por decirlo en este caso, grupos de personas cuyas características sean lo más parecido posible y a ese grupo le vamos a sacar una muestra. Otro grupo de personas que tengan características distintas al grupo anterior, pero parecidas entre ellos, a ese grupo le vamos a sacar otra muestra. Y así funciona el muestreo estratificado. Y el muestreo por conglomerados básicamente se hacen también en la línea del muestreo estratificado, se hacen subgrupos de la población. La diferencia es que la selección de la muestra va a ser de los subgrupos enteros. Entonces, si se tienen, en este caso que se tienen 5 subgrupos, se hace una selección de todos los subgrupos y se encuesta a todos los integrantes de esos subgrupos. Esos básicamente son los tipos de muestreo más conocidos o más usados hasta el momento. Para
Para la población Cancuama, para el proyecto que nosotros realizamos, tenemos el grupo o la población objetivo de nosotros es toda la población Cancuama, ¿sí? Pero nosotros la dividimos en dos. Hicimos dos grupos, el grupo de Valledupar y el grupo de los resguardos indígenas. Para el grupo de Valledupar se realizó un muestreo aleatorio, simplemente porque se tenía una lista, la facilidad de tener una lista de los integrantes de ese grupo y se hizo una selección aleatoria de la muestra de ese subgrupo. Por el otro lado, para la comunidad de los resguardos, que incluía resguardos como Las Flores, Guatapurí, Atanques, etcétera. Entonces se hizo un muestreo multietápico por conglomerados estratificados. Entonces ustedes ya van viendo que para caracterizar esta población o para sacar esta muestra de este subgrupo, de esta comunidad, por diferentes motivos logísticos, tiene que ser, el muestreo tiene que ser más riguroso. Entonces, en este caso, se realizó ese proceso para garantizar, ¿eso para qué? Para garantizar que los datos que sacamos de esa muestra lo podemos generalizar a toda la población. Sin embargo, sabemos que la muestra es uno de los pasos clave a la hora de hacer un estudio de este tipo, ¿sí? Entonces, la muestra, recordemos que la muestra tiene que ser una muestra aleatoria, ¿sí? Eso es lo que va a permitir que se puedan generalizar los datos a toda la población, los datos de ese grupo pequeño a todo el grupo grande, o de la muestra a la población, que sean tomados de forma aleatoria. Aunque el muestreo es un paso clave a la hora de un estudio como de este tipo que nosotros realizamos, una vez se hace esa recolección de los datos, es necesario hacer un proceso, de tal forma que podemos llegar a obtener información de esos datos y por consiguiente llegar a tomar decisiones. Entonces, en este gráfico que vemos a la izquierda, en primera instancia nosotros ya tenemos los datos, ya pasó el proceso de recolección de los datos, ya se seleccionó la muestra, se hicieron las encuestas, se caracterizó a cada uno de los individuos, ya se tienen esos datos, pero entonces ahí ¿qué se hace con esos datos? Bueno, entonces ya en ese punto, nosotros como profesionales de análisis de datos, primero tenemos que organizarlos, ¿sí? Entonces construimos tablas, hacemos bases de datos, verificamos que los datos sean congruentes. Por ejemplo, si se preguntó la edad, no puede haber alguien de 200 años. Eso es lo que se verifica. En ese orden de ideas, cuando se construye una tabla, cuando se construye una base de datos, se tiene que verificar que todos los datos estén congruentes y si existe, a veces sucede errores de digitación, errores humanos que hay que identificar para que esos errores no afecten la interpretación o no afecten alguna información que se quiera extraer de los mismos. Entonces, una vez se construyen esas bases de datos o esas tablas, se hace el análisis de datos. Ahí entran análisis descriptivos, análisis de inferencia de estadística, diferentes formas de hacer los análisis de estadística. ¿Eso para qué? Para a esos datos extraerles información. Entonces, la importancia que tienen los datos es que una vez organizados nosotros podemos extraer esa información. ¿Y para qué necesitamos esa información? Básicamente para tomar decisiones. Ustedes la necesitan para saber cómo está en forma general su comunidad, para decir, no, digamos que se están enfermando de una enfermedad en particular, entonces
por qué está pasando eso, de pronto hay un foco de infección, etcétera. Eso es, para eso es lo que se hacen estos estudios, para desde los datos reales de toda la población sacar conclusiones, tomar decisiones. Entonces, una vez se analizan los datos, como estadísticos, queremos dar una visualización de los mismos. Ahí es donde ustedes ven tablas, ven gráficos, de tal forma que todo el grupo de trabajo del proyecto, toda la comunidad, sepan cuál fue y cuál es el comportamiento de esos datos en forma general. Y aquí hay que tener algo muy presente, y es que una vez se saca la información de nuestros datos y tenemos los datos de la muestra, hay que hacer un proceso para llegar a la población. Entonces, de esa muestra tenemos que expandir de alguna forma los resultados a la población. Y ese es un paso que tiene que ser muy cuidadoso y que va a tomar un tiempo prudente para que los resultados sean lo más confiables y se puedan aprovechar de la mejor forma. Entonces, una vez se tiene esa expansión a la población, ya se pueden tomar decisiones, ya se puede hablar de que se caracterizó adecuadamente la población.